Antes de pasar a los diezmos y ofrendas, como dicen siempre en el mundo, tenemos una buena y una mala, ¿verdad? Porque las noticias siempre llegan de esa manera. Ok, lo único que quiero es avisarles, notificarles que uno de los miembros de nuestra iglesia ha decidido retirarse. El hermano José Luis Hernández decidió retirarse de la iglesia. Le digo, ok, estás en todo tu derecho, cuando tú gustes, nada más que se dieron cosas que no son correctas. Y por ese motivo nosotros desconocemos de aquí en adelante todo lo referente a su trabajo, como él quiera desarrollarlo, ya sea ministerial o lo secular. Ya no tenemos ningún contacto con él, es totalmente independiente. Y pues la iglesia va a seguir adelante. Hay cosas que no se dieron de la manera correcta, sana, recta. Nosotros un día decidimos también salir de una iglesia, lo hablamos con nuestras autoridades. El Señor me dijo, tú nunca vas a salir por la puerta de atrás porque eres un hombre recto. Tú vas a salir con la frente en alto y en medio de todos, no como un ladrón por atrás. Y así lo hicimos, hablamos con las autoridades y tal fue nuestra gracia que no solo nos dijo adelante, sino que nos bendijo a todos los que dijo, todos los que quieran irse contigo, yo los bendigo. Y nos bendijo a todos y iniciamos una iglesia que ha estado luchando, pero que lo ha hecho en rectitud. No somos perfectos, pero lo hemos hecho en rectitud, con toda la gracia de nuestro Dios. Y nada más les quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Todo lo que no se hace bajo la gracia de Dios, bajo la santidad, bajo la rectitud, yo creo que Dios no lo puede avalar. Esta iglesia se hubiera acabado hace mucho si no lo hubiéramos hecho bien nosotros. Porque dicen dicen hasta un refrán que lo que bien empieza, bien acaba. Y bueno, esa es la noticia que les quería dar, no es nada agradable, fueron muchos años que compartimos con él, pero entendemos las seducciones del enemigo, eso sí es bien claro y lo hemos estado hablando aquí, hemos estado manifestando que debemos estar despiertos, lo hemos predicado, a cualquier cosa que nos quiera distraer. ¿Y cómo entenderlo? Porque Dios jamás el Espíritu Santo nos va a llevar a hacer algo que no esté dentro de los parámetros de santidad, de rectitud. Entonces, pues nosotros continuamos nuestra obra porque Dios nos llamó a esto. Y pues bendecimos a todo el mundo, nosotros no tenemos ningún conflicto con nadie. Somos capaces de bendecir, de amar, aún en cualquier circunstancia. Si el Señor nos manda amar a nuestros enemigos, ¿cómo no vamos a amar a todos, verdad? Aún a los que han sido lavados con la sangre, ¿no? Y es un privilegio que Dios nos da. Podemos verlo en el Espíritu claramente y discernirlo, pero no en juicio, en amor, en gracia. Ok, pues vamos ahora a orar por los diezmos y ofrendas. Y quiero pedirle a Ismael que venga a orar por los diezmos. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí, Señor. Tu pueblo, Señor, siendo uno, Señor, contigo, Padre. Bendecimos, Señor, estas ofrendas, Señor. Bendecimos estos diezmos, bendito Dios, para tu extensión de tu reino, Señor. Gracias te damos, Padre, por nuestras finanzas, por los trabajos, y aún así, Padre, para los que no tienen un trabajo, Señor, tú eres el único que abre puertas, Señor, y cuando las cierras es porque tienes otra puerta, Señor, donde nosotros podemos entrar, Padre. Gracias, Padre, te damos, Señor, y te dedicamos, Señor,
toda ofrenda de corazón, Señor, porque tú pones a nosotros el querer como el hacer, Señor, y también nosotros queremos, Señor, corresponder, Señor, con una pequeña medida, Señor, ser siempre prestos a tu palabra, Señor, y ser obedientes, Señor. Gracias te damos, Padre, y lo único que hacemos es devolverte, Señor, lo tanto que tú nos das. Gracias, amado Padre, los bendecimos y los multiplicamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, Señor. Pueden pasar a ofrendar, mi hermano, por favor. Ok, y por ahí los pequeñitos pueden pasar ya con su maestra. Ya están listos para ser bendecidos. Vamos a ¿Saben qué también vamos a hacer? Todos los papaces tenemos que enseñar a nuestros hijos un carácter cristiano. Ahorita que vi que muchos papás le dan al hijo, deposítalo. Es importante que enseñemos a nuestros hijos dar, porque luego encontramos muchos niños con envidia, ¿verdad? Ay, esto es mío, y eso es fruto de que nosotros también tenemos una escuela en nuestra casa. Entonces, cuando enseñamos al hijo que preste, que se desprenda, que haga, es algo tan precioso, porque estamos enseñándole una fe sin palabras. Hijo, dale. Cuando nosotros vayamos a darle a alguien, ¿saben qué es bien importante? Muchas veces dárselo a nuestros hijos. Hijo, dale a él. Y él se va a sentir satisfecho de decir, aquí está, ¿no? Y le doy. Y van a empezar a tomar un carácter. Y el día que que alguien de sus amigos necesite y él lo tenga, pues le doy, ¿no? Mi papá ya me enseñó que esto es bueno. Y es maravilloso esto, ¿eh? Entonces, ahorita que vi esto, dije, tenemos que continuar esta enseñanza. Y un comercial, nos dejaron jarras con agua allá atrás, para los que tengan sed, porque aunque no hace mucho calor, pero al ratito se nos reseca la garganta. Entonces ahí hay agüita de sabor. Espero que no tenga piquete. Bueno, ¿ya están listos? Vamos a pasar hoy a la palabra. Y aquí hay algo muy, muy precioso. Miren, dice la Escritura que nosotros tenemos que ir a predicar el Evangelio. Este es un mandato. Pero la Escritura dice, ¿y cómo conocerán si nadie les habla? ¿Y cómo irán si no hay quien les haga entender la palabra? Para llevar la palabra yo tengo que conocer con lo que estoy manejando. ¿Cuál es el centro de la iglesia? Cristo, su redención, su salvación. Somos cristocéntricos. Y en esa revelación, a mí me ha sorprendido ver que muchos cristianos, ya con muchos años, luego no tienen claridad en lo que pasó en la cruz del Calvario, no tienen claridad en la obra redentora, en la gracia, en el amor por el cual Jesús vino a derramar por su sangre, ¿no? Y luego el objetivo. ¿Cuál es el objetivo para que Dios haya venido? Redimirnos. Porque derramar su sangre, ¿cuántos mártires derramaron su sangre? Pues hay muchísimos en toda la historia, pero eran seres humanos y su sacrificio fue relativo a lo terrenal. Pero él, por ser el Hijo de Dios, él por haber sido glorificado por el Padre y venir de arriba y hacer ese sacrificio, su sacrificio fue lo más sublime que pudo haber pasado en la historia de la humanidad, y no lo hemos apreciado en su magnitud. Por ser el Hijo de Dios y haber derramado su sangre, lo hace especial sobre todas las cosas, lo hace único, lo hace maravilloso, y es lo que muchas veces no hemos entendido. ¿Quién es mi Jesús? ¿Cómo hacerlo mío? Él vino para darnos vida, para abrir los cielos,
Vino para hacer una obra gloriosa. Y veo que muchas veces cuando salimos a predicar, los conceptos básicos se nos atoran. Y recuerden que la gente allá afuera siempre está listo a echarnos un torito. A ver, ¿por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y acuérdense que más sabe un burro preguntando que un sabio contestando. Entonces, necesitamos estar siempre listos a la palabra. Y bueno, vamos a empezar hoy a ver algo sobre nuestro precioso Cristo. Vamos a tomar una serie de enseñanzas en dirección a ser cristocéntricos. Empezamos en Mateo 16, del 13 al 17. Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 17. Y esto es algo especial, es algo muy precioso, porque Jesús tiene que ser revelado a nosotros. Dice que venía Jesús con sus discípulos, venían de a continuar haciendo la obra, y Jesús les habla a sus discípulos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él le respondió Jesús: bienaventurado eres, hijo de Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Oigan, qué maravilloso es esto. Fíjense, vamos a ver aquí algunas cosas muy interesantes. Cuando Jesús les hace una pregunta, es para ver qué idea, qué revelación tenían de Él. Nos puede estar haciendo esta pregunta: ¿quién dicen los hombres? No la gente espiritual. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Entonces uno les dice: ¿sabes qué? Pues la gente dice que Juan el Bautista, otros que eres Jeremías, que eres el resucitado de alguno de los ídolos, no bien de los ídolos, qué loco, de los profetas, de los siervos antiguos, ¿no? No, dice: yo vengo nuevecito, yo soy yo. Entonces, ¿por qué había esa revelación? Primero, cuando la gente lo ve de ese modo, lo está discerniendo en la carne. ¿Quién soy yo? Pues unos dicen que Elías. Hay una tradición de que iba a regresar Elías, de que iba a haber muchas cosas. Entonces, como Jesús les pregunta y muchos responden en la carne, pero después le dice: ok, el mundo me considera como un profeta más, como una persona que viene a hacer una obra, como llegó un día Isaías, un gran profeta, Jeremías, todos ellos vinieron a hacer la obra. Y entonces estaban considerados como alguien grande en el reino de los cielos. Pero Jesús no viene en ese nivel, Él viene en un nivel superior. Y le dice: bueno, si la carne les está revelando esto, que es por costumbre, por revelación, por tradición, por lo que está escrito, pero ahora, ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y viene una revelación tan gloriosa de Pedro, porque ya no lo está viendo en la carne, ahora lo está discerniendo en el Espíritu. Y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora imagínate, llega Jesús y te dice: hijo, ¿quién soy para ti? ¿Lo discernimos en la carne? ¿Lo discernimos en lo natural? Porque queremos tener un Dios natural, por eso se ha hecho tanta idolatría, algo que podamos ver, que podamos tocar, pero Dios no es eso. Entonces, cuando llegamos y dice: Señor, hijo, ¿y quién soy yo para ti? Y viene la revelación, dices: tú eres mi Dios, mi Señor. Ya vimos la vez pasada cómo Jesús, cuando dice, la vez pasada no, perdón, ya me estoy metiendo en otro tema. Cuando Dios le dicen, ¿tú quién eres? Ahora Él se identifica como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo de Dios que viene siendo mi Dios, ¿sí se entiende? Por eso es tan importante. Y dice
que hay una cosa maravillosa, que es una bienaventuranza, que es algo que va más allá de una bendición normal. Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Se imaginan? Un apóstol que todavía no tenía el Espíritu Santo, porque todavía no venía, y empieza a recibir revelaciones en su espíritu sobre quién es Jesús. Esto es tan maravilloso, porque muchas personas, aún sin ser cristianos, empiezan a tener esa revelación. ¿Y qué hacemos? Tenemos que impulsarlo. Bienaventurado eres. Fíjate, cuando Dios te es revelado, cuando ese Jesús viene a tu vida y dice: ¿quién soy yo? Tú eres mi Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres mi mismo Dios, te amo. Y empieza una relación. Esto es lo más importante que tenemos que atender en nuestra vida. ¿Qué sucedería si no hubiera Cristo? La humanidad está perdida. No hay redención, no hay salvación. Tendríamos que vivir bajo la ley. Y bajo la ley no hay salvación. Es muy difícil ser salvos. Entonces, la gloria que Dios nos está dando tiene que ser revelada a nosotros. ¿Cómo podemos llevarle Cristo a otras personas si Cristo no está aquí? Si Cristo no ha sido revelado en su magnitud, si no hay amor, no hay pasión. Yo veo muchas personas cuando sienten ese impacto, saben que es imposible callarlos, y andan predicando y se mueven y dicen y que Cristo, y los ridiculizan y los insultan, y me vale. Ahora yo sé quién es mi Dios. Y no les importa, hasta dar la vida por Él, ¿no? Entonces, esto es lo precioso, cuando ese Cristo es revelado por el Padre. Bienaventurados somos. Dios es muy bueno. Bueno, ya que estamos en Mateo 16, vamos a ver el versículo 19. Y le dice a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, cuando ya hemos visto esto en anterioridad, como el Señor en este pasaje en específico no nombra nada más a Pedro, porque cuando habla de fundar la iglesia sobre la roca, dice: a ustedes sobre ustedes la doctrina de los apóstoles fundaré mi iglesia. Apóstoles, no apóstol. Entonces, esa doctrina de los apóstoles quiere decir que la llave les es entregada al pueblo. ¿Y para qué sirve una llave? Para entrar, para abrir y entrar, porque nadie abre la puerta, la deja abierta y se va. Abres y te metes. Entonces dice: cuando tú entres al reino de los cielos, porque te estoy dando las llaves, todo lo que en el reino disciernas y traigas sobre la tierra será hecho. Estamos hablando de que yo, cuando llego al reino de los cielos, ¿qué es lo primero que me encuentro? Cuando yo entro al reino, ¿qué me encuentro? Lo primero que me encuentro: un rey. Yo entro al reino y me encuentro un rey, que es el que gobierna. Entonces yo, cuando entro al reino y me encuentro con el rey, al entrar al reino, al entrar alguien a un pueblo, a una ciudad, a un país, ¿qué es lo primero que hace? Tiene que sujetar a las leyes de ese país, ¿verdad? Entonces nosotros, cuando entramos al reino de los cielos, tenemos que sujetarnos a la voluntad de ese rey, que es una voluntad buena, agradable y perfecta para nosotros. Entonces, yo entro al reino, me encuentro al rey, me dice cuál es su voluntad y me dice qué atar y qué desatar, porque ya no lo voy a hacer en mis fuerzas. ¿Sí está claro esto? No en mis fuerzas, no en mi criterio. Si yo lo hago bajo mis condiciones, entonces no estoy sujeto a la autoridad del rey. Entonces, cuando yo entiendo esto, ahora tengo una autoridad delegada por el Señor, y todo lo que atare en la tierra
será atado en el cielo. ¿Qué puedo atar en la tierra? A los principados, a las potestades, puedo atar las enfermedades, puedo atar conflictos que están afectando a mi pueblo, puedo hacer una serie de cosas. ¿Y qué puedo desatar? Bendiciones, cadenas de opresión, sanidades. Puedo desatar muchas cosas y traerlas y establecerlas en la vida de las personas, porque esa es la voluntad del Rey y yo la estoy haciendo. Entonces, vemos cómo hay principios básicos, ¿no? ¿Qué autoridad tienes tú para predicar? Toda. ¿Qué vas a hacer? Tengo las llaves para entrar al reino de los cielos. Me meto y ¿qué puedo? Tomar de lo precioso del Padre. ¿Para qué? Para darlo. De gracia recibiste, de gracia das. Y entonces ya puedes ir a predicar con esa libertad, sabiendo que Dios te está respaldando, porque estás en la voluntad. ¿Y cuáles son esas llaves? Vamos a ver Lucas 11, 52. Lucas 11, 52. Lucas 11 dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los impediste. ¿Cuál es la llave? La llave del conocimiento. Cuando yo sé quién es mi Jesús, cuando yo sé los atributos que me ha dado, cuando yo conozco todo eso, entonces esa llave me sirve para entrar y aplicar lo que Dios me está dando. ¿Cómo es el conocimiento? Celestial. Porque el humano, ¿cómo es? Terrenal, animal y diabólico. Entonces yo voy por el conocimiento celestial. Ya dijimos que entro y Él me capacita para atar o desatar. Tengo las llaves para introducir a las demás personas. Muchas van a sentir tal vez que esto sea un poco de doctrinas básicas, pero es necesario. Hay veces que luego se nos borra el cassette y luego como que no, cuando tenemos la hora de la prueba o de la predicación, se nos traban los argumentos. Entonces debemos de tener bien claro todo esto. Cuando nosotros somos sabios en nuestra propia opinión, como los intérpretes de la ley, tenían la ley, tenían la palabra, ¿y qué pasaba? No entran ni dejan entrar, porque les aplican la ley. ¿Cuántas veces no nos han agarrado a bibliazos con la misma palabra? Pero aquí está escrito, híjole, te ponen unas pero buenas, ¿eh? ¿Cómo defenderte de eso? Con la gracia de Jesús y con la misma palabra. Hay veces que tomamos un versículo y lo forzamos. Pero recuerden que la Biblia no es de un versículo, es de un panorama que se hace por un grupo de versículos que coinciden en una idea. No es nada más un solo versículo, porque podemos hacer una religión de un versículo. Y lo están haciendo en la actualidad, y mucho cuidado. Por eso es tan precioso esto que estamos viendo, ¿no? La llave de la ciencia debe de estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo atrapo la palabra, y cuando atrapo la palabra, ¿qué estoy atrapando? Cada versículo que yo estoy atrapando, cada versículo contiene una parte de la mente y el corazón de Jesús. Y conforme los voy atrapando, voy completando como un rompecabezas dentro de mí. Y estoy atrapando versículos, empiezo a tener una idea generalizada, y empiezo a disfrutar de la gloria de Dios, empiezo a tomar lo precioso, y me empiezo a nutrir de eso. Y esa es la importancia de lo que estamos ahorita nosotros viendo. Atrapar la mente, atrapar el corazón de Jesús, aunque sea pedacito por pedacito, y hacerlo mío. Y es cuando empiezo a meter esas cosas en mi corazón, y cuando empiezan a entrar, si ya estaba lleno de otras cosas, ¿qué va a pasar con lo demás? Que lo que no sirve es desechado. Meto lo precioso de Jesús y lo que estorba sale.
¿Qué estorba? Costumbres, tradiciones, una serie de conceptos que hemos muchas veces traído arraigados durante años. Entonces entra la palabra y empieza a revelarte. ¿Qué te trae la palabra? Obediencia a Dios. Y si Dios te puso para ser obediente, tienes que obedecer. Uno de los problemas es que luego ni siquiera queremos reconocer mi autoridad es Dios. Bueno, sí es cierto. Nada más. No, espérame, ahí estás mal. Dios dice que Él pone y quita reyes, pone autoridades. ¿Y qué nos dice? Ora por tus autoridades, porque yo los puse ahí. Ya muchas veces la autoridad está haciendo mal las cosas, ese es su problema, porque va a tener que rendirle cuentas a Dios. Pero nosotros tenemos que respetar eso. Ahorita hay un problema en lo natural. Todo el mundo está contra Peña Nieto. Pueden tener su razón o no. Pero ¿cuál es nuestro papel? Vamos a orar por él. Señor, Él te va a dar cuentas. Pero dice que oremos. Ahora sí, también a los pastores se nos baja la pila. Nada más nuestra recarga es espiritual. ¡Ay! Bueno, entonces, es bien importante que nosotros como líderes, con la sabiduría de Dios que hagamos, si tenemos las llaves, agarremos a la gente y ¡pas! Para dentro del reino. Porque de lo contrario, si lo hacemos en nuestras fuerzas, ¿qué va a decir la palabra? Cabezón, ni entras ni dejas entrar. Te pones como el perro de las dos tortas, ¿se acuerdan? Que ni come ni deja comer. Entonces, es exactamente lo mismo. Por eso, tenemos que entender esto, ¿no? Si la llave que yo tengo es para introducir al pueblo, es una llave de amor, es una llave de gracia. El otro día comentábamos que muchas veces los pastores, por ser pastores, nos damos nuestro paquete, ¿no? Y la gente se vuelve, cuando no tiene conocimiento, terriblemente dependiente. Y llega a la larga a ser un problema, porque no podemos depender de la espiritualidad de los demás. Yo tengo que buscar mi propia unción, mi propio levantamiento. Y muchas veces vemos, háblenle al pastor porque a él lo usa mucho Dios. Sí, bueno, ¿y tú qué? Entonces, cuando vemos esta actitud, tenemos que entender que hay algo que no está correcto. Miren, desgraciadamente luego esto ha servido también para soberbia. Es que aquí el pastor soy yo. Así está, es correcto. Pero ¿cuál es la siguiente parte? Soy el ungido. Sí, eres el ungido, está bien. ¿Qué más? ¿Saben cuál es el papel del pastor? Que si has avanzado a un nivel espiritual donde tú presumes de tener una relación con Dios y la llegas a tener, ¿no? Estás en un nivel de gracia, de amor. ¿Cuál es tu siguiente paso? ¿Saben qué? Acá está re bueno, vénganse todos. Vámonos todos para allá, para que la iglesia tenga un nivel espiritual parejo y todos estemos compartiendo la misma visión, la misma gloria de Jesús y no dependamos de nadie. La unción mía nadie me la puede quitar, dice que tiene mi nombre, pero tengo que usarla. Entonces, Señor, yo quiero de eso. Pues ve y tómalo. Yo un día me encontré andaba yo buscando, porque yo ya estaba en el legalismo. Y yo quería fuego, quería poder. Y un día conocí a un señor más o menos bajito, gordito, pero tenía una palabra buena. Y dije, no, a este chamaco yo lo exprimo. Yo quiero de eso que él tiene. Y si él me lo puede dar, yo voy a arrebatar. Me lo das. ¿Cómo es esto? Enséñame, guíame. Y me le pegué.
Y empecé a sentir un crecimiento y empecé a ver que Dios era tan real, empecé a acercarme a Él, que ahora ya no era ese Dios que estaba allá arriba sentado en su trono y nos veía a todos. Ahora era un hombre tan amoroso, al cual yo podía ir sentarme en sus rodillas, recargarme en su pecho y decirle: papito, te amo. Y cambió toda mi visión espiritual. Ahora ya no era el Dios de allá, ahora era el Dios de aquí, de mi corazón. Esa es la diferencia, es lo que tenemos nosotros que llegar. Si no tenemos esa sabiduría, ¿saben qué vamos a hacer? Malograr la obra. Si yo soy un hombre que está en rebeldía, ¿qué voy a sembrar en ustedes? Lo mismo, rebeldía. Si estoy en avaricia, si estoy en una serie de cosas que lastiman mi alma, es lo que voy a sembrar en ustedes. Y entonces me vuelvo un ciego guía de ciegos. Y dice: y ni vas a entrar ni vas a meter a los demás, porque te voy a manejar mis conceptos humanos. Entonces, intérpretes de la ley. Yo puedo interpretar la ley a mi manera, pero ahora la idea es que la interprete a la manera del Señor. ¿Cómo le hago? Tengo un camino, tengo una puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús. Llego, tengo las llaves. ¿Cuáles son? Sabiduría. Y yo abro la puerta y me meto. No importa que te digan que eres confianzudo. Métete y ahí vas a encontrar lo que anhelas. No te lo puede dar el hombre. A Pedro, ¿quién se lo reveló? El Espíritu. Era diferente a todos los demás, se lo reveló el Espíritu. Tú entras por esa puerta, te metes a la presencia y el Espíritu te va a revelar todas tus necesidades. Ese Dios que anhelas, que no nada más es, muchas veces tenemos hasta como una religión. Tomamos a Jesús como en cierto momento tomábamos un muñequito que estaba ahí ay, voy a ir a orar. ¿Dónde voy a orar? No, voy a tener que meter a mi recámara. ¿Será nada más en tu recámara? ¿Por qué no oras aquí sentado? ¿Qué te lo impide? ¿No está Dios aquí? Entonces, tenemos que empezar a tomar una serie de actitudes correctas. Vas caminando a la calle y va Jesús aquí a tu lado. Oye, Señor, fíjate, y empiezas a platicarle. A mí muchas veces me han dicho que estoy loco, porque sí lo he hecho. Voy platicando con el Señor y la gente se me queda mirando. Y como no traigo de ese celular inalámbrico, dice: pues entonces, no viene platicando por teléfono, si está loco, ¿no? Pero no importa, vienes platicando con tu Señor y tienes la certeza de que Él te está oyendo. Entonces, vente, Señor. ¿Qué crees? Hay una onda re buena, mira. Hay que ir a predicarle allá y muéstrame sus necesidades, porque ahorita va a caer tu gloria. Y esto no es mío. Tú dime cómo, yo lo hago. Y esto es padrísimo, pero esto es un descubrimiento que tenemos que hacer de la presencia de Dios en nosotros, ¿no? ¿Cómo lo sé? Tengo las llaves. Y me meto. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 47 al 51. Y este es otro pasaje también conocido. Andaba Jesús predicando y dice que cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba, aquí Dios tiene una identificación y le dice, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? ¿Por qué tienes ese concepto de mí? Si yo no, es la primera vez que te veo. Y le dijo Jesús: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo: porque te dije te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre.
Fíjense qué enseñanza tan preciosa nos encontramos aquí con este muchacho Natanael. Cuando le dicen a Natanael, ven, hemos encontrado al Cristo. ¿Quién es? Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Imagínense si Jesús hubiera sido mexicano. Oye, ¿de dónde viene Jesús? De Tepito. Ah, no te pases, de Tepito ¿sale algo bueno? Sí. Sí, porque para Dios no hay imposibles. Entonces, dice Jesús que lo identifica. Ahora, ¿qué identificaba a Natanael? ¿Qué lo hacía ser identificado por Jesús? Su comunión y su espíritu limpio. Porque Jesús, él entraba al corazón de la gente y veía, y sin conocerlo, le decía, he aquí un verdadero israelita. ¿Cómo lo diría ahora? He aquí un verdadero cristiano. Ajá. Entonces, en quien no hay engaño. Entonces le dice a Natanael, oye, Señor, pero ¿de dónde me conoces? ¿Cuándo hemos tenido intimidad tú y yo? ¿Saben cuándo habían tenido intimidad? Ahí dice. ¿Cuándo tuvieron intimidad? Dice, fíjate lo que dice el Señor Jesucristo. Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Estabas debajo de la higuera? Bueno, ¿y entonces qué carambas estaba haciendo Natanael debajo de la higuera? Orando. Fíjense, cada quien tiene su lugar de comunión con Dios. Para Natanael era debajo de una higuera donde se escondía de la gente. Era el único lugar de una comunión con Dios. Cuando una persona entraba a la comunión con Dios, el único que lo veía, ¿quién era? Dios. Bueno. Él estaba metido en lo oculto. ¿Y quién era el único que lo estaba viendo? Dios. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Te vi cuando estabas debajo de la higuera, cuando estabas en comunión conmigo y con el Padre. Ay, fíjense qué revelación. Natanael entiende en el Espíritu y dice, el único que me pudo haber visto fue mi Dios. Y entonces, al tener esa revelación, lo reconoce y le dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fíjense, qué revelación en un momento así. Y entonces le dice Jesús, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Pues cosas mayores verás. Y de cierto te digo que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles que suben y descienden. Aquí va a haber cielo abierto. ¿Cómo? En el momento que nuestra fe se apropia y empezamos a tomar ese carácter que nos da el Señor, ya ves, abres y ¿qué encuentras? Pues un cielo abierto. Porque ahora conocía él quién era Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿conocemos verdaderamente quién es Jesús? ¿Lo conocemos íntimamente? ¿Podemos usar esas llaves y ver cielos abiertos y cómo los ángeles suben y bajan? Esa es la experiencia que debemos de tener, pero por medio del conocimiento y la sabiduría. Los que hemos tenido el privilegio de ver a los ángeles, no es algo glorioso. Yo he visto muchos ángeles y he platicado hasta con ellos. Después he agarrado la onda de quién era, ¿no? Porque en ese momento me agarró mis 10 minutos de... Y bueno, pero yo tengo la certeza de que he hablado con ellos y los he visto. Y he visto cómo los ángeles muchas veces se pasean así en medio de la iglesia. Y nosotros ni por aquí nos pasa. Entonces, ¿cuándo se da esto? Cuando tienes la llave, entras a la gloria, entras a la presencia, cielos abiertos y discernimiento en el Espíritu. Por eso es tan precioso esto de la obra que Dios está haciendo. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, porque entendiste que tengo comunión contigo, ¿crees? Pues vas a creer más todavía. Vienen cosas mayores para la iglesia todavía. Y saben que dentro de muy poquito veremos a los paralíticos caminar.
a los ciegos ver. Yo no sé qué va a hacer el Señor, pero eso lo prometió. Dice, si mi pueblo se humilla y busca mi rostro y hace mi voluntad, yo derramaré de ellos el Espíritu y veremos cosas que ni nos imaginamos. Ay, papá, Filipenses 2. Filipenses 2 del 6 al 11. Filipenses 2 del 6 al 11. Aquí hablan de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¡Ay, qué maravilloso! Ahora, Jesús aquí como ejemplo, ¿qué nos está ejemplificando? Se humilló, humildad. Se humilló hasta lo máximo. Dice que hasta la muerte, ¿no? Nos mostró una humillación y un sacrificio. Se humilló y estaba listo a ir a la cruz. No aferrándose a su deidad, no aferrándose a una gloria que él sabía que tenía. Y entonces, cuando esto sucede, este es tema para otro estudio, lo vamos a ver posteriormente. Entonces, cuando esto sucede, Dios tiene una actitud para todo aquel que se humilla, para todo aquel que hace un sacrificio. Nosotros, ¿cuál sería nuestro sacrificio? Agarrar tu carnita y sujetarla a Dios, para no seguir haciendo tonterías, agarrar tu criterio muchas veces equivocado, agarrar cosas que te pueden estorbar en tu vida espiritual y meterlas a la presencia de Dios, ¿no? Entonces, eso es un sacrificio para nosotros, porque el sacrificio que nos llevó a la gloria ya lo hizo Él. Ya no tenemos que hacer otro sacrificio más que sacrificar la carne. Y ahorita vamos a ver otra cita que se refiere a eso. Entonces, cuando una persona hace ese tipo de cosas, dice que entonces está listo para ser exaltado por Dios. Y tenemos el ejemplo de todos los siervos en la Biblia. Pablo, un hombre soberbio, agresivo, malo, llega un momento en que es tocado por el Señor. ¿Y qué sucede? Dios le exalta. Pero antes de eso, lo humilló. Mató a Pablo y dice, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Entonces, fíjense lo importante de esto, ¿no? Pablo se tuvo que humillar igual que Jesús. Y entonces dice, tengo que morir, tengo que hacer un sacrificio. Y muere Pablo y resucita Jesús en él. Entonces, ¿qué dice? Que Dios lo exalta. ¿Cómo lo exalta Dios? Pablo iba por el mundo predicando, haciendo milagros, prodigios, todo tipo de cosas. Dice que muchos no están registrados ahí. ¿Se acuerdan cuando se le durmió el de la ventana? Que se da un guamazo, pero de antología, ¿no? De paz, zapotazo de su tamaño, que quedó muerto. Entonces, ¿qué hace Pablo? Llega y con el poder que tiene va y lo resucita. ¿Qué estaba haciendo Dios? Exaltando su palabra. ¿Por qué no lo hacían muchos de los demás? Muchos religiosos no lo pueden hacer, porque Dios no los exalta. Dios no les da los dones para que los desarrollen, porque si se los da van a hacer mal uso de ellos y los van a corromper. Entonces, cuando esto pasa, el único que es exaltado aquí es el Señor, porque tú ya no sirves, tú ya moriste. Lo hiciste, pero para que Él se glorifique. Entonces, cuando Jesús es exaltado, entonces dice que en el nombre de Jesús todo se sujeta.
los que están en los cielos, los que están en la tierra, debajo de la tierra y toda lengua. Todos se tienen que sujetar a Jesús. Todos. Hasta lo último de la tierra tiene que llegar su palabra y tienen que sujetarse a Dios. Ahorita me acordé de una revelación que fueron y le preguntaron a una de esas tribus que están metidas hasta allá, está en lo más oculto de las tierras, de las selvas, ¿no? Y todo eso, unas poblaciones que propiamente no ha llegado la palabra, ¿no? Entonces, un día fue una persona y les preguntó cuál era su ideal, cuál era su necesidad, ¿no? Y dijo, es que va a haber un Señor que va a venir a revelarnos la gloria de Dios. Un Señor, sí. Hemos estado orando y hemos estado orando por un gran avivamiento. El Señor nos va a venir un Señor a predicarnos eso y lo estamos esperando. Chihuahua, pues ¿quién será, no? Si hasta nos dijo su nombre, pues ¿quién será? Juan Pérez o quién, ¿no? Dijo, no, es que tiene un nombre medio raro. Estamos hablando de otras partes del mundo, ¿eh? ¿Cómo se llama el Señor? ¿Se llama Manico? No. ¿Merico? No. Y le dice uno, ¿México? Sí, ese Señor va a venir a avivarnos aquí a esta tierra. Entonces fíjense la responsabilidad tan preciosa que tenemos. El Señor nos dice que su evangelio será predicado hasta lo último. Entonces tenemos que estar capacitados. ¿Qué Jesús les vamos a presentar a esa gente? Un Jesús lleno de su gloria, lleno del amor, lleno de la misericordia. Un Jesús que está poniendo en tus manos la llave del reino de los cielos y dice, ábrele para que todos estos entren contigo. Ese es el trabajo de la iglesia. Por eso lo precioso que estamos viendo, que todo se va a sujetar, no tengamos temor. Todo se va a sujetar a Jesús. Y como vamos caminando con Jesús, Él va a abrir, Él va a hacer todo el trabajo glorioso. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Timoteo 4:1. Y así como Dios nos impulsa, también nos da consejos. Cuidado. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo? Hoy. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. En la actualidad hay tantas iglesias, tantas denominaciones, porque no hay un común acuerdo. Y dice que está avisado en estos tiempos muchos. ¿Qué es apostatar? Salir fuera de la cobertura. Cuando una persona está metida en la presencia, está cubierto. Y una persona, si mal no me acuerdo, viene de unas raíces griegas, ¿no? Apo, que quiere decir salir, y status, que es de un estado establecido, salir fuera de. Entonces, cuando una persona se sale de la presencia, de la cobertura, entonces es cuando puede escuchar o está en la posibilidad de oír otros mensajes, otras doctrinas que parecen lógicos, que tienen sentido, pero que no son de Dios. Y estamos hablando que están las iglesias ahora, humanismo, ¿qué más? Ciencia, ¿qué más está ocupando el lugar de Dios? Dinero, legalismos. Sí, la prosperidad, todo eso. Ahora, el Dios dinero es el Dios básico para nosotros. Empezamos a tener una visión diferente de Jesús. Ya no somos cristocéntricos, somos adoradores de las cosas naturales. Y eso empieza a molestarnos. Dice que muchos
Muchos y van a pasar, apostatarán de la fe. Quiere decir que sí creían, que sí estaban en la fe, que sí estaban con nosotros. Dice el Señor que los lobos van a salir de en medio de nosotros y van a querer comerse el rebaño. El lobo es una oveja encubierta. Trae piel de oveja, pero aguas, porque en cuanto te descuides te suelta la tarascada. Entonces, si no tenemos mucha claridad en esto, vamos a caer en el garlito. Ok, dice, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo identificar una doctrina de demonios? Miren, el diablo es capaz de decirte 20 verdades para encubrir una mentira y hacerte creer que es cierto. Pura lógica. Tú eres poderoso. Ah, sí, soy poderoso. ¿Para qué soy poderoso? ¿Para hacer dinero? ¿O soy poderoso para llevar la palabra y arraigarla en el corazón de la gente? ¿A qué me llamó Jesús? Si yo no tengo las escrituras claramente día con día y sé que a qué me fui llamado, puedo tener confusión. Y ¿saben qué estoy poniendo? Mi ego. A ver, ¿a quién de aquí le conviene tener dinero? A todos, ¿sí? Ni levanten la mano, a todos. ¿Quién quiere ser pobre? Pues nadie. ¿Y qué pasa si yo les digo, Dios nos va a hacer millonarios? Pues todos van a correr en pos de mí, ¿verdad? ¿Y qué pasa si les digo, en el mundo tendrán aflicción, y vienen pruebas a la iglesia, y viene un cernimiento, y vienen dificultades, pero si agarrados de Jesús los vamos a poder solamente sacar adelante? Ay, ese pastor negativo, ay, ese cuate de juicio. Híjole, Señor, ya, ten misericordia, llévatelo. Pero fíjense, esto es natural. Entonces, ¿cómo puedo entender que estoy en un engaño? El único modo es lo que hacía Natanael, meterse a la presencia, y entonces empiezo a discernir dónde está Jesús, quiénes son mis autoridades, quiénes son mis amigos, quién es mi Dios, cuál es mi camino, todo lo que voy a hacer, solamente lo puedo discernir. O me acerco a un líder ciego, guía de ciegos. ¿Qué dice de eso la Biblia? Que los dos se van al hoyo. Esto es básico, pero es una realidad total. Dice espíritus engañadores. ¿Qué pasa cuando una persona les dice la verdad abiertamente? Se sienten, se hieren. Hay veces que nos herimos con tanta facilidad. Bueno, en el mundo vienen y nos dicen de groserías y ni los pelamos. Pero llegamos a la iglesia y me dicen algo que no me gustó. Ay, ya me voy. No, aquí no me tratan con amor. Entonces, no, pues ¿qué onda, no? Ese es mi discernimiento espiritual. Pues tengo que aprender mucho, porque con ese discernimiento espiritual no tengo las llaves, o si las tengo, soy igual que los fariseos, ni entro ni dejo entrar. Esto es terrible, si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces debemos de tener muy claro de no ser sembrados por el enemigo, de ser un Natanael que siempre está en la presencia y discierne, entiende y manifiesta la gloria de Dios. ¿Saben cuántos Pablos puede haber aquí? Y los estamos desperdiciando porque no se ha entendido. Aquí hay mucha gente con un potencial que ni nadie lo sabe. ¿Saben cómo entendemos el potencial? No en tus fuerzas, no en tu convicción. Tú entras, igual que Natanael, a la presencia y Dios te habla y te dice como a Gedeón. ¿Quién se acuerda qué le dijo el Señor a Gedeón? ¿Sí? Llega el Señor y le dice, oh Gedeón, varón esforzado y valiente, y el otro escondido ahí, lleno de miedo. Y dice, Gedeón, ¿a quién le habla este cuate, no? Pues yo no soy. Pero fíjense, una cosa es lo que era Gedeón y otra cosa es lo que iba a ser en las manos de Jesús. Y eso somos nosotros. ¿Quién eres? Ahorita un siervo. ¿Qué vas a hacer? ¿En tus fuerzas? No,
no es posible. Pero en la presencia de Dios, en sus manos, ¿qué vas a hacer? ¿Un Pablo? ¿Cómo se llama el que fue trasladado con el etíope Felipe? Un Felipe. Yo conozco hermanos que un día le dijeron, Señor, tengo una reunión y hay que ministrar, entonces, y ya no llego. Ayúdame. Y pasa en ese momento un camión, se suben y dice, ya no llego. Cuando se bajan del camión ven que, Chihuahua, sí llegué. ¿Qué pasó con el tiempo? Dice, no lo sé. Te puedo dar testimonio que no lo sé, pero llegué a tiempo. Entonces, fue un Felipe que fue trasladado. Aquí a varias hermanas les constaba, no sé si a Socorrito también o a Marina. Un día salí yo de la iglesia, salíamos de la iglesia, llegábamos a un estado de estacionamiento grande, techado, pues yo creo, no, más grande que esto, ahí de Soriana, y venían atrás de mí unas hermanas, venían como ni 10 metros atrás de mí. Yo no me fijaba, porque yo siempre he sido un pastor muy distraído. Y llego y doy la vuelta y me sigo, camino por el todo, ni siquiera me voy entre los carros, voy en medio de los carriles. Voy caminando y me sigo. Pues al día siguiente que me reclaman, pastor, ¿por qué es así? ¿Qué hice? Veníamos atrasito de usted, dio la vuelta y se escondió, ya no lo vimos. Hasta apuramos el paso, vamos a alcanzar al pastor, damos la vuelta y ya no estaba. Le digo, yo no tengo por qué esconderme de nadie, yo caminé normal. Pues buscamos en todo el estacionamiento y no lo vimos, y veníamos atrasito de usted. Dio la vuelta y se perdió. Dije, Chihuahua, pues ¿cómo estuvo eso? Nunca me lo he podido explicar, y todo el mundo me lo asegura, y me reclamaron, ¿por qué se escondió? Y lo buscamos entre todos los carros del estacionamiento y nunca lo encontramos. ¿Por qué nos hace eso? Chihuahua, no, eso está raro. Porque en primera siempre ando distraído. Y pues ¿cómo me voy a esconder de la gente? Ni que les debiera. Entonces, son cosas que nos pasan. Y así nos van a pasar varias cosas de una manera sobrenatural. Fíjense, yo les voy a contar una anécdota. Hace años estaba yo trabajando en una compañía de cobranzas. Y bueno, no tenía yo coche y andaba haciendo mis cobranzas como San Fernando. Y ahí voy, híjole, ¿cómo decimos en México? A golpe de calcetín. Ahí voy. Llegó un momento en que me afané tanto que ya no estaba yo cansado, estaba agotado físicamente. Yo decía, Señor, ahora sí ya puedo. Y me acuerdo que estaba yo ahí donde está la Plaza México y en el Palacio de los Deportes, ¿no? En la Ciudad de los Deportes, que ahí está, ¿cómo se llama? Una glorietita en Insurgentes. Y yo llegué y dije, Señor, ya no puedo. Y traía yo, me acuerdo, en ese momento, creo que 3 pesos para el camión y un boleto del metro. Y dije, no, pues de aquí al metro y del metro a mi casa, ¿no? Yo, de mis ganas yo tomaba un taxi, pero no traía yo para taxi. Y me paro en Insurgentes ahí. Y volteo para Insurgentes, dije, voy al metro Insurgentes, pero estaba yo a esa altura. Y volteo para allá, para el sur, no hombre, no venía nada. Y se veía hasta allá la avenida. Hijo, dije, de aquí a que llegue, no te pases, Dios. Y ya, en serio se me doblaban las piernas así, Dije, Señor. Entonces hago esto, me doy la vuelta. Dios mío, ayúdame. Ya tú sabes que ya no puedo, Padre. Tú sabes que ya casi me desmayo, ayúdame. Y volteo y se está parando un camión. ¿De dónde salió? Yo acababa de voltear para allá y no venía nada. Y se para un camión vacío, totalmente vacío. Y el que venía y le grita, Metro Insurgentes. Y yo me quedo, ¿qué es esto? Pues ahí voy, que me subo, que pago. Díganme, ¿qué camión inicia ruta a la mitad? Nadie. ¿Cómo fue eso? Yo nunca me lo he podido explicar. Yo sé que fue un acto de amor de Jesús hacia mí. Ya me subí y estaba yo tan cansado que me senté y que cuelgo el pico.
desperté una calle antes del Metro Insurgentes. Son detalles que va uno acumulando en su vida. Y luego lo he intentado analizar. No, es posible. Ningún camión inicia su trayectoria a la mitad. ¿Y de dónde salió? Porque yo me acababa de asomar y no vi nada. Entonces, vemos cómo Dios empieza a sostener a sus hijos en gracia, en misericordia. Tienes necesidades. Ese mismo Dios, ese mismo Jesús está contigo. ¿Y qué necesitamos? ¿Un transporte? Dios te lo va a dar. Y va a llegar y se te va a parar enfrente y te va a decir, te voy a llevar a donde quieras. ¿Qué necesitas? ¿Una provisión económica? Ahí está Dios. Te va a mandar a los cuervitos, si es necesario, a que te den de comer. Porque yo soy tu pastor, dice el Señor, y nada te faltará. Pero necesitas conocer a ese Jesús, necesitas abrir esos cielos, y cuando se abren los cielos, empieza a ser derramada la bendición. ¿Qué vimos aquí? Que Jesús honra a sus hijos cuando le creen. Vamos a terminar con Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Y esto ya lo habíamos mencionado, Pablo lo decía. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De tal manera me amó. ¿Y cómo le voy a demostrar mi agradecimiento? ¿Sabes que la vida que tienes ahorita ya fue comprada? ¿Que no te perteneces? ¿Que no eres tuyo? ¿Que eres de Jesús? ¿Que no sabes que sois templo del Espíritu de Dios y que no sois vuestros, dice la Escritura? Entonces, ¿por qué reclamamos todavía actitudes para nuestra vida? Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo. Entonces, si estás muerto, si ya no vives tú, ¿por qué todavía sientes cuando alguien te ofende? Cuando alguien te pretende lastimar, cuando alguien te dice fanático religioso, cuando alguien te quiere lastimar, dices, un muerto ya no siente. ¿Y sabes por qué no siente? Porque en el momento que llega la lastimadura, tú la rechazas con un perdón, con un amor, con una misericordia hacia su actitud, porque no fue él, fue inspirado por alguien de allá abajo. Entonces, cuando tú rechazas ese argumento, es cuando empiezas a tener la vida de Jesús. Ya no vivo yo. Un muerto no siente. Que te humillaron, qué bueno. Así me dijo una hermana, ya me humillaron, ya me pisotearon, qué bueno, hermana. ¿Cómo que qué bueno? Sí, porque dice que de lo vil y menospreciado Dios va a exaltar. Ya te menospreciaron, ya te envilecieron, ya estás listo para ser exaltado por Dios. Y te conviene. Por eso tenemos que tener claridad en la palabra, conocer a ese Jesús, y al conocer a Jesús yo puedo caminar con Él y tener esa libertad gloriosa, ¿no? Esto es lo importante para nosotros. Ya no vivo yo, que Cristo viva. Y lo que vamos a vivir en la carne, lo vivimos en la fe de Jesús. Y si entiendo el amor, ¿con qué lo hizo? Yo tengo que corresponder. Amor con amor se paga. Aunque sea canción. Entonces, pero es una verdad. ¿Cómo dices que me amas, que amas? Si no amas al que ves, ¿cómo dices que amas al que no ves, no? Pues tenemos que demostrárselo. ¿Cuándo lo veo? Cuando está en mí y se manifiesta. Y ya no lo veo con mis ojos naturales, lo veo con el Espíritu y lo reconozco. Ahí está mi Dios, ahí está mi Señor, levantándome, me agarra del brazo, me sostiene y órale, mijo, vamos a caminar. Y usted ya no se me achicopale, usted depende de mí. Y entonces se suelta la fe y empieza
la unción a manifestarse. Dios es bueno. Vamos a orar. Papito precioso, Señor, porque tú enviaste un día a tu Hijo a dar su vida por nosotros. Ese Jesús, ese Dios maravilloso, tu misma esencia, Señor, que vino a ofrendarse por nosotros, para que hoy tuviéramos, Señor, los cielos abiertos, porque tenemos la llave del conocimiento, Padre, para tomar lo que por derecho nos corresponde, estar en tu lugar, estar manifestando esa gloria tuya, ese reino glorioso, Señor, para dar a conocer, Padre Santo, a toda la humanidad que tenemos un Dios glorioso, que tenemos un Dios que nos ama, que nos cuida, que nos bendice, que nos levanta. Qué importante, Padre, que nunca perdamos de vista que un día había tanto amor, que tu Hijo vino a sufrir una cruz, que tu Hijo vino a ser destrozado, Señor, por causa de nuestros pecados, y no lo hemos apreciado, Padre. Perdónanos, Señor, pero hoy queremos, Señor, involucrarnos con el corazón de Jesús. Queremos entender en la profundidad, queremos tomar, Señor, cada parte de tu mente y de tu corazón que están escritos en la Biblia, Señor, y hacerlo vida, hacerlo carne con nosotros, manifestar tu gloria, Señor. Padre, cuántas gracias te damos porque nos das la vida y nos das el entendimiento y nos das una visión, Señor, que esa visión nos va a introducir en tu presencia, Padre glorioso, con esa libertad, con esa maravillosa gloria tuya, Padre, porque esto no es obra de hombres, sino viene de lo alto, y nosotros solos, Padre, haznos obedientes. Santifica tu iglesia, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Sea a ti la gloria, la honra, la adoración, la alabanza, Señor, por siempre, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.